Bueno, buenos días. Me sumo a mis compañeros en los agradecimientos y bueno, sin más paso a la ponencia, que la mía va a ser sobre 2 casos clínicos sobre artropatía psoriásica. El primer caso clínico trata de un varón de 22 años sin antecedentes personales de interés, que es remitido desde atención primaria por dolor y tumefacción intermitente a nivel de ambas rodillas de 2 años de evolución, en la que en los últimos meses se había sumado dolor y tumefacción del tobillo derecho. Había sido tratado sintomáticamente con desquetoprofeno, con mejoría parcial de la clínica, y aportaba una analítica realizada en atención primaria con elevación de los restantes de fase aguda. El paciente negaba antecedentes familiares de patología reumática, así como de psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal o de uveitis. En la exploración física objetivamos 3 articulaciones tumefactas y además a nivel de cuero cabelludo tenía placas descamativas compatibles con psoriasis y pitin ungueal. Con todo ello se decidió completar estudio analítico y radiográfico y se inició tratamiento con pauta descendente de prednisona, iniciando 30 miligramos al día junto con el antiinflamatorio de demanda. En el control posterior, el paciente refería escasa mejoría clínica. A nivel analítico, la autoinmunidad era negativa, el HLA-B27 era negativo, seguía presentando elevación de los restantes de fase aguda y a nivel radiológico no se apreciaron alteraciones reseñables. También se realizó un estudio axial con radiografía dorsolumbar y de sacroiliaca sin apreciar sindemofito o sacroileitis. La exploración física era superponible a la previa, además se realizó un índice de actividad para valorar el estado de la enfermedad, el DAPSA, que puntuó como actividad moderada. Se decidió hacer una artrocentesis de ambas rodillas obteniendo líquido sinovial de tipo inflamatorio y se realizó una infiltración intraarticular con corticoides. Con todo ello, con el diagnóstico de artropatía psoriásica, se decidió de forma conjunta iniciar metotrexato, 15 miligramos semanales, junto a suplementos de ácido fólico y el antiinflamatorio a demanda. Bueno, como ya se ha comentado, nos podemos valer de los criterios Caspar para el diagnóstico de la artropatía psoriásica. En esta diapositiva he puesto en rojo aquellos criterios que cumplía nuestro paciente: la presencia de artritis, la presencia de psoriasis, de onicopatía psoriásica, el factor reumatoide negativo. En el control posterior al inicio de metotrexato, el paciente seguía sin referir gran mejoría clínica, además también se le había hecho una infiltración con corticoides en ambas rodillas. La exploración física seguía siendo superponible a las previas, con 3 articulaciones tumefactas. Además, seguía presentando psoriasis a nivel de cuero cabelludo similar a la exploración previa, y en ese momento se realizó una ecografía de ambas rodillas donde se evidenció hipertrofia sinovial y señal Doppler positiva. Por ello se completó estudio con serología de hepatitis B, C, VIH, cuantiferón, radiografía de tórax y se derivó al paciente a medicina preventiva para cumplimentar calendario vacunal en vistas a intensificar el tratamiento, dada la escasa respuesta que había presentado tanto a corticoides, infiltraciones e inicio de FAME convencional. Así que finalmente y de forma consensuada con el paciente y teniendo en cuenta sus características, se inició secukinumab 150 miligramos inducción más mensual de mantenimiento asociado a metotrexato y al antiinflamatorio a demanda. En la revisión posterior al inicio de la terapia biológica, el paciente sí que refería mejoría clínica franca. Además, a nivel analítico, los reactantes de fase aguda se habían normalizado. La exploración física había mejorado muchísimo, no presentaba ninguna articulación tumefacta, solamente una articulación dolorosa, la rodilla izquierda. Ya no presentaba lesiones de psoriasis a nivel de cuero cabelludo y en ese momento se volvió a realizar un índice de actividad de la enfermedad, el DAPSA, puntuando como baja actividad. Por tanto, os presento un caso clínico típico de artropatía psoriásica periférica que debutó con una oligoartritis de grandes y medianas articulaciones de predominio en miembros inferiores, junto a lesiones de psoriasis a nivel de cuero cabelludo y ungueal no conocido previamente por el paciente.
Las manifestaciones de la artropatía psoriásica son muy variables, como se ha comentado, pudiendo dar lugar a artritis, entesitis, dactilitis y o afectación axial. Asocia comorbilidades y puede dar lugar a destrucción articular, discapacidad funcional y merma en la calidad de vida del paciente. En este caso clínico en concreto que he traído, destaco la importancia de una exploración física minuciosa y despistaje de psoriasis en localizaciones especiales como puede ser el cuero cabelludo, a nivel periumbilical, en pliegues. El tratamiento debe ser individualizado, valorando riesgo-beneficio, peculiaridades de cada paciente y las preferencias. En este caso, dada la escasa respuesta que había presentado nuestro paciente a FAME convencional, se decidió asociar terapia biológica buscando baja actividad, remisión y evitar así en la medida de lo posible daño articular estructural y progresión radiográfica. Y el segundo caso clínico trata de un varón de 55 años que como antecedentes era fumador, hipertenso, era obeso, tenía una estatosis hepática que se había detectado a nivel de un estudio por GGT elevada en distintos controles analíticos y presentaba también una poliglobulia secundaria al hábito tabáquico. El paciente era remitido desde atención primaria por una lumbalgia de ritmo inflamatorio de 3 años de evolución, que respondía muy bien a antiinflamatorio, pero que el uso del mismo le generaba hipertensión. Aportaba asimismo una analítica con reactantes de fase aguda elevados y ya presentaba un estudio radiológico de columna dorsolumbar y sacroiliacas donde se evidenciaba una sacroiliitis radiológica grado 4 con fusión completa de ambas sacroiliacas. El paciente negaba antecedentes familiares de patología reumática, de psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal o de uveitis. En la exploración física presentaba dolor a la palpación de ambas sacroiliacas, la maniobra de Faber era positiva bilateral, tenía un test de Sober modificado también patológico, no se evidenciaron lesiones cutáneas y la exploración del aparato locomotor periférico fue normal. Con todo ello se completó el estudio y se cambió el antiinflamatorio a naproxeno. En la revisión posterior el paciente seguía presentando el mismo problema con el uso de antiinflamatorio, la hipertensión. A nivel analítico presentaba HLA-B27 positivo y los reactantes de fase aguda, que ya tenía elevados previamente, habían empeorado. En vistas a que el paciente presentaba un uso muy limitado al antiinflamatorio convencional por hipertensión, se completó el estudio con serología de hepatitis B, C, VIH y cuantiferón y se realizó una radiografía de tórax, todo ello dentro de la normalidad. Se derivó el paciente a medicina preventiva para complementar calendario vacunal en vistas al inicio de terapia biológica. En ese momento se realizó un índice de actividad en las DAS-PCR que puntuó en 4 como alta actividad. Y de forma consensuada con el paciente, finalmente se inició etanercept 50 miligramos subcutáneos semanal. Bueno, como ya han comentado mis compañeros, para el diagnóstico de la espondiloartritis podemos utilizar o nos podemos valer de los criterios ASAS. He puesto, al igual que en el caso clínico anterior, en rojo aquellos datos que cumplía nuestro paciente: el dolor lumbar crónico, la sacroiliitis radiológica, el HLA-B27 positivo y dentro de los criterios clínicos el dolor lumbar de ritmo inflamatorio, el aumento de PCR y la adecuada respuesta o la buena respuesta al antiinflamatorio. El paciente estuvo en tratamiento con etanercept durante 7 años con buena respuesta en remisión clínica y finalmente se cambió a adalimumab por fallo secundario. Con este último estuvo en tratamiento 1 año y medio y finalmente se tuvo que cambiar porque el paciente empeoró clínicamente, reapareciendo la lumbalgia de ritmo inflamatorio, con rigidez matutina que se prolongaba a más de 1 hora y empeoramiento de los reactantes de fase aguda a nivel analítico. En ese momento se realizó un estudio radiológico sin evidenciar progresión radiográfica. Se realizó un índice de actividad de la enfermedad que puntuaba como alta actividad y además a nivel cutáneo se objetivaron lesiones descamativas en el pliegue interglúteo compatibles con psoriasis. Por todo ello, finalmente se cambió y se decidió cambiar diana terapéutica a antiinterleuquina 17, iniciando secukinumab 150 miligramos en pauta de inducción y luego mensual como mantenimiento. En la revisión posterior, el paciente refería mejoría clínica de la lumbalgia y resolución de la rigidez matutina. Los reactantes de fase aguda se habían normalizado. El índice de actividad ASDAS-PCR había mejorado y se habían resuelto las lesiones de psoriasis que presentaba previamente el paciente.
Por tanto, presentó un caso clínico típico de espondiloartritis axial en la que la primera valoración ya presentaba sacroiliitis radiográfica. Sin embargo, en su evolución no se ha objetivado progresión radiográfica. La espondiloartritis es un grupo de enfermedades que comparten agregación familiar, afectación del esqueleto axial y o periférico y manifestaciones extraarticulares como la uveitis. Inicialmente nuestro paciente presentaba buena respuesta al antiinflamatorio, con resolución de los síntomas, pero limitaciones en su uso por la hipertensión. Además, a nivel analítico presentaba reactantes de fase aguda persistentemente elevados, por lo que finalmente se decidió inicio de terapia biológica con adecuado control clínico, tensional y normalización de los reactantes. Durante la evolución aparecieron lesiones de psoriasis, lo que nos hizo replantear diagnóstico y terapéutica. La espondiloartritis psoriásica tiene características especiales, como se han comentado, como es la sacroiliitis asimétrica, síndrome grosero paramarginales y menor afectación de la columna lumbar. La afectación axial pura es poco frecuente y predomina en varones con el HLA-B27 positivo, como era el caso de nuestro paciente. Y esto era todo lo que os quería comentar.